Dios les bendiga a todos. Vaya conmigo a la palabra del Señor. Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 4, un solo verso. Lo leímos el viernes a manera de introducción al estudio o los estudios que hemos estado dando sobre sueños, visiones y experiencias sobrenaturales. Llevamos ya 3 partes de esos estudios que se celebran los viernes a las 7:30 de la noche. Si usted no tiene su servicio, el servicio de su iglesia viernes en la noche, únase a nosotros en el estudio de la palabra del Señor y específicamente en sueños, visiones y experiencias sobrenaturales, que es lo que hemos estado enseñando estas últimas 3 semanas. Y la razón para esto es, hermano, como les decía al principio del servicio, que a raíz de nosotros querer escuchar la voz de Dios, que a raíz de nosotros querer saber cómo Dios está envuelto dentro de todo este asunto, que nosotros queremos saber cuáles son sus planes, cuál es su propósito, qué Dios está haciendo, qué piensa Dios hacer. Nosotros queremos escuchar una palabra que de alguna manera nos dé consuelo y nos dé esperanza. Pero en la búsqueda de la voz de Dios se cuelan otras voces, hay otros mensajes que parecen de Dios, pero no lo son, y no es cosa extraña, dice la Escritura, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Cuando alguien se disfraza, es para no revelar su verdadera apariencia con la intención de engañar o hacer creer a otro que esa persona no es quien verdaderamente es. Y el diablo es muy hábil y ha sido muy exitoso con ese disfraz de ángel. Y un ángel, según la definición en el lenguaje en que se escribió la Escritura, es un mensajero, específicamente un mensajero de Dios. Quiere decir que cuando el diablo se disfraza como ángel de luz, lo que está diciendo es que se disfraza como mensajero de luz o mensajero de Dios. Y nosotros, la iglesia, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar capacitados y tenemos que estar llenos de la presencia del verdadero, único, sabio y todopoderoso Dios, para nosotros poder discernir, distinguir, descubrir, revelar, entender, interpretar esos engaños, para nosotros no caer en ellos. Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 1, dice la palabra del Señor, y el tema de hoy es falsos profetas. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Padre bueno, en el nombre de Jesús, danos sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Danos capacidad, Señor, para retenerla y poder, Señor, para vivirla y predicarla. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor mío. Amén, amén, amén. Falsos profetas. En estos días abundan en las redes sociales, que es a fin de cuentas lo que todo el mundo está usando ahora para mantenerse informado.
Antes de esto había quien veía noticias y quien no. Antes de esto había quien tenía Facebook y quien no. Antes de esto había personas que buscaban en YouTube y había gente que no. Hoy en día, debido a la situación, debido al encierro, prácticamente el mundo entero, excepto raras excepciones, están usando estos recursos para mantenerse informados, así como también la televisión. Y no falta, de hecho, abundan en estos medios una multitud de mensajes basados en experiencias sobrenaturales, revelaciones y profecías que mucha gente y mucho pueblo, incluyendo al pueblo de Dios, estamos mirando. Voy a mencionar unos casos específicos por la forma en que se han vuelto virales, por así decirlo, algunos de estos mensajes y mensajeros. Por ejemplo, hay un diácono argentino que está trayendo un mensaje y dentro de su mensaje está trayendo unas predicciones para lo que resta de año, incluyendo lo que va a ocurrir aquí en Estados Unidos y lo que va a pasar luego de eso en el 2021. No menciono el nombre porque no es pertinente, no voy a promover a esta persona. Esa no es la idea. No es que usted vaya buscando ahora, ni deje el servicio para buscar a ver quién es. Que el Señor reprenda al diablo. Pero esa persona ya tiene más de 5 millones de views. Y dentro de esos 5 millones, yo sé que hay una multitud de cristianos, evangélicos y pentecostales, como usted y como yo, que han visto los videos. Verlo no significa nada siempre y cuando usted tenga la capacidad y el poder para discernir lo que está escuchando. Y que esa capacidad y ese poder venga de parte del Espíritu Santo de Dios. Hay otro que es un monje que dentro de unos videos aparece en el año 2013 prediciendo el coronavirus en la plaza de San Pedro en Roma. Viral también. Y hay uno de un señor dominicano que emprendió un peregrinaje en el 2019 a través de algunas ciudades de la República Dominicana, cargando una cruz de madera, anunciando que venía en el 2020 y 2021, que venía una crisis mundial. Y estas cosas son las que nosotros estamos viendo. ¿Hasta qué punto nosotros estamos capacitados o preparados para determinar si lo que estamos viendo y oyendo es cierto o no? ¿Hasta qué punto yo puedo estar seguro de que lo que esas personas están diciendo es la verdad? ¿Qué herramientas tengo yo como creyente, como cristiano, para poder descubrir, para poder diferenciar lo verdadero de lo falso? Si es que tengo alguna. Porque el problema es que si yo no tengo eso, estas cosas las vamos a estar escuchando, las vamos a estar creyendo y nos vamos a estar desviando cada vez más de la verdad. Vamos a estar corriendo detrás de la falsedad y el resultado de eso nunca va a ser bueno. Si es que es falso.
Lo maravilloso de todo esto es que el Señor a nosotros nos ha dado herramientas gloriosas para nosotros poder tener ese poder. Imagínese por un momento que usted pueda ver estas cosas y que pueda discernir, que usted pueda ver estas cosas y que pueda decir, pero con autoridad, eso es cierto, eso es falso. Imagínese que usted tuviera tal poder que se librara del engaño cuando lo ve porque lo reconoce. Pues sepa usted bien que ese poder está a la disposición de todo aquel que cree, de todo aquel que es de Cristo, del que quiere conocer la verdad. Voy a hacer una redundancia, del que quiere conocer verdaderamente la verdad. Ese está a nuestra disposición. Y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque vamos a descubrir lo que es verdadero y lo que es falso. Para comenzar, en ese verso 1 del capítulo 4 de Primera de Juan, no cierre su Biblia, no cierre la palabra de Dios. Déjela abierta, que las Biblias cerradas no hacen nada. Las Biblias no son amuletos. Las Biblias con pelos tampoco. Ni las que botan aceite. La Biblia tiene poder cuando el que la posee conoce el contenido de ella, porque conociendo el contenido, conoce al Dios que la inspiró. La palabra de Dios no es un amuleto, no es para tenerlo colgando, no es para tenerlo cerrado en un lugar, agarrando polvo, o encima del dash del carro para que te guarde de accidente. Lo que puede pasar en un choque es que salga volando y ayude a hacerte daño. La Escritura se inspiró para ser leída, para ser estudiada, para ser escudriñada, para ser aprendida, para ser memorizada y luego para ser usada en el poder de aquel que la inspiró, el Espíritu de Dios. Así que no cierre esa palabra y acompáñeme, que vamos a desmenuzar esto para aprender cómo descubrir los falsos profetas. Comenzando en el verso 1, ahí del capítulo 4 de Primera de Juan. Lo primero que dice, escuche bien, amados, eso es para nosotros. Y es Dios hablando, amados. Solamente con esa palabra usted puede ver que el mensaje viene de una forma tierna, amados. Si fuera en Puerto Rico, por ejemplo, a mis hijos, acompañado de un bendito. Ahí dice, amados, no creáis a todo espíritu. Y el primer consejo es ese, no creáis a todo espíritu. Cuando se usa la palabra creer, es necesario que nosotros entendamos el significado de estas palabras. No solamente por lo que nosotros entendemos. Bueno, creer es creer, tener fe. Bueno, creer es, y nosotros tenemos nuestros propios significados. Examinemos la Escritura, a ver qué es cuando dice no creáis. No creáis a todo espíritu. Esa palabra creer aquí, cuando se usa en la palabra del Señor, es confiar. No confíe en todo espíritu. No le des crédito a todo espíritu. Esa palabra querer es no estés firmemente persuadido, porque creer es estar firmemente persuadido. No te dejes persuadir hasta el punto de afirmar, sí, oye, eso sí, uy, oíste aquello, qué cosa tremenda, eso es Dios. Aquí dice, no estés firmemente convencido de todo espíritu. Creer también es aquí. Es estar persuadido, pero con confianza, y escucha bien, y como una expectativa. Dice, no solamente nos dice que no confíes en todos los espíritus,
sino que tampoco estés a la expectativa de lo que todo espíritu dice. Y escúchame bien, que la salvedad que hace al principio de este verso es maravillosa, porque dice: no creáis, no confíes, no te dejes persuadir, no pongas tu esperanza en todo espíritu. Y eso lo que quiere decir es que no todos los espíritus son de Dios, pero hay espíritu que es de Dios. Hay espíritu que es verdad. Hay espíritu que el mensaje sí es divino, pero no todos los espíritus son de Dios. Lo otro que nos está aclarando es que lo que se mueve, donde se está moviendo, es en el ámbito espiritual. Por lo tanto, hay poder. Hay un poder sobrenatural. Porque son espíritus moviéndose. Son espíritus operando. O sea, el espíritu de Dios, el espíritu del diablo y del anticristo que ya andan por ahí, demonios, espíritus de inmundo, o sean ángeles, mensajeros divinos. La primera lección aquí es: no le creas, no confíes, no te dejes persuadir de todo lo que tú oyes, de todo lo que tú ves, de todo lo que parezca sobrenatural. No te dejes persuadir, no pongas ahí tu confianza, no estés a la expectativa, porque aquel habló y lo que dijo fue una cosa tremenda. Uy, no estés a la expectativa de eso. Porque hay una bendición grande. Y la bendición grande es esta. Oye, escúcheme bien, que le quiero aclarar algo. Que cuando dice no creáis a todo espíritu, también está estableciendo un punto bien claro. Que es que detrás de los mensajeros, cuando digo mensajeros, estoy hablando ahora de gente que trae mensajes, de gente que trae visiones, de gente que trae sueños, de gente que trae profecías, de personas. Detrás de cada persona que está trayendo un mensaje de contenido espiritual, definitivamente hay un espíritu. Puede ser el espíritu de verdad y puede ser el espíritu de error. Porque a fin de cuentas la Escritura dice en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, y búscalo conmigo, búscalo porque es necesario que usted entienda estas cosas. Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, y voy a lanzar un reto para que el que quiera se aprenda. Voy a dar 3 semanas para que se aprenda Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 20. Porque ahí está la clave de con quién de verdad nosotros estamos peleando. ¿Qué herramientas tenemos a nuestro favor para vencerlo? Y no solamente eso, sino que están las instrucciones de cómo se usan para que nosotros, usándolas adecuadamente, podamos vencer a nuestro verdadero enemigo. Y en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante, dice, y es para que se lo aprenda: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y escucha bien contra lo que vamos a estar firmes: contra las acechanzas del diablo. Ahí ya está tirando quién es nuestro enemigo. Pero escuche bien. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y cuando dice eso, dice en los aires. Es el diablo y principados, sus príncipes, generales del ejército diabólico. Potestades son poderes. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y cuando dice este siglo, es este mundo. O sea, demonios que gobiernan aquello que es oscuro, que es malo, que es pecaminoso en este mundo. Y dice huestes espirituales de maldad en los aires, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firme. Y aquí viene la armadura. Ceñidos vuestros lomos, y ese es el cinturón, con la verdad. Vestido con la coraza de justicia, que es haciendo lo que a Dios le agrada. Justicia es hacer la voluntad de Dios. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Sabe qué? En los pies tú tienes que tener ese apresto, porque los soldados romanos tenían en sus sandalias, eran como los que se usan para jugar pelota. Tenían unos clavitos que los ayudaban a ellos a mantenerse firmes cuando estaban en la lucha. Y lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos firmes cuando estamos en esa lucha es el evangelio de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, ¿cómo lo vas a hacer? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que apréndaselo. Este es el reto. Para que cuando venga el ataque, para que cuando venga la persona, para que cuando venga el vecino, para que cuando venga el jefe o el compañero de trabajo a buscar pleito contigo o hacerte sentir mal, para cuando el esposo te diga algo que te dolió, o la esposa le diga algo al marido que le dolió, porque tengo que defender a los dos. Tú entiendas que detrás de eso lo que hay es una influencia espiritual maligna, cosa de que peleemos con quien tenemos que pelear, nuestro enemigo, el diablo. No es el esposo, ni es la esposa, no es el jefe, no es el compañero de trabajo. Nuestro enemigo se llama Satanás. Contra ese es que tenemos que pelear. Porque a fin de cuentas, ese es el que ejerce su influencia maligna sobre los seres humanos. Y por eso aquí dice que no creamos a todo espíritu, porque cuando vienen mensajes de contenido espiritual, detrás del mensajero hay una influencia espiritual, sea de Dios o sea del diablo. Por eso no es a todo, hay que creerle al que está diciendo la verdad. Entonces, el segundo consejo es este: si no, probad los espíritus si son de Dios. Y esto es una cosa maravillosa, porque entre muchos de nosotros los cristianos durante mucho tiempo ha habido el temor, ha habido la aprehensión, el miedo de uno poder señalar lo que no es de Dios o atreverse a señalar lo que no es de Dios, porque uno piensa que si sí lo es, entonces uno puede estar blasfemando su Espíritu Santo. Que el Señor nos guarde a todos de eso. Y el peligro es real. Pero escúcheme bien, hermano, que aquí cuando dice sino probad los espíritus, no le creas a todo. Prueba los espíritus si son de Dios. Cuando está diciendo eso, hermano, no solamente nos está dando permiso porque lo está diciendo. Oigan, no le crean a todo lo que oyen. Pruébenlo. ¿Sabe qué es eso? Esta palabra la inspiró el Espíritu Santo. Este mensaje es para nosotros los amados. Y usted sabe lo que está diciendo Dios. Ustedes pueden probar eso. Pruébenlo. No solamente nos está dando permiso para hacerlo, sino que nos está dando también los recursos. Piénselo bien. ¿Cómo Dios nos va a mandar a nosotros, o nos va a autorizar a nosotros, o nos va a permitir a nosotros
probar algo que se mueve en la dimensión de lo invisible, del mundo espiritual desconocido. Si no fuera porque además de autorizarnos, también nos está dando Dios los recursos para poder hacerlo. Ya eso es maravilloso. Piensa bien, iglesia, que vale la pena servirle al Dios que nosotros le servimos. Que no es que Dios te va a mandar algo que tú no puedas hacer. Y si aquí dice no le creas a todo lo que oye, sino que pruébalo, quiere decir que Él nos está dando la capacidad para nosotros poder probar eso. Y escucha bien, que venimos insistiendo hace semanas. Uno de los retos era aprenderse 4 pasajes de la Escritura, que son los que nos permiten a nosotros verdaderamente entender el poder que hay en la palabra de Dios para darnos a nosotros la sabiduría necesaria, para nosotros estar seguros en el Señor de tal manera que el poder de Él por medio del conocimiento de su palabra que Él pone en nosotros nos permite estar seguros sabiendo lo que es de Dios y lo que no lo es. Para mucha gente puede ser cansón, pero yo no me canso, hermano, de aprender, especialmente de la palabra de Dios. Los pasajes usted los puede encontrar, hermano, en nuestros estudios anteriores. Solamente le voy a dar la cita para que sepa, y si se lo quiere aprender con nosotros también, hermano, que es Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 19 al verso 21. Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. Y segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Usted quiere saber cuánto poder hay en esa palabra? Busque esa cita, mire esos versos, hermano, y enamórese de verdad de la palabra de Dios, que es la que tiene poder. Porque a fin de cuentas, si estamos hablando que el Señor nos dice, prueba los espíritus, ¿cómo los vamos a probar, hermano? ¿Cuáles son esos recursos? Ya nos dio la libertad el Señor de hacerlo. Pero ¿cuáles son los recursos? ¿O es que yo me voy a tirar así como así y decir, déjame ver, eso es de Dios o eso no es de Dios? No, hermano, no. Eso es meterse en el mundo espiritual, en la carne. Usted sabe cómo va a salir de ahí, quemado, perdiendo. Porque las cosas espirituales son para ser entendidas espiritualmente. Por lo tanto, nuestro primer recurso para nosotros probar los espíritus, si son de Dios, oiga, nuestro primer recurso es el Espíritu Santo de Dios. Eres creyente, eres de Dios, eres cristiano, te convertiste, la sangre de Cristo te lavó. Tú tienes desde el día que creíste el sello del Espíritu Santo en tu vida. El sello del Espíritu Santo es la presencia de Dios dentro de ti, convirtiéndote en templo de Él. La cosa es que Jesucristo dijo, y léase después también Juan 14, 15 hasta el 17. Jesús dijo que cuando Él viniera, el Consolador viniera, nos iba a guiar a nosotros a toda verdad. Oiga bien, este es nuestro primer recurso, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, que nos iba a guiar a toda verdad. Y oiga bien, y a toda justicia. Y vuelvo y le recalco el hecho de que cuando la palabra del Señor menciona, cuando en la palabra del Señor se menciona la palabra justicia, lo que está hablando es hacer lo que Dios le agrada, cumplir la palabra del Señor. Y Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y nos va a guiar a nosotros a hacer la voluntad de Dios que está en su palabra. Si quiere tener un significado de justicia un poquito más detallado, puede ir a Deuteronomio capítulo 6, verso 25. Deuteronomio capítulo 6, verso 25, donde dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado hoy. O sea, tener justicia es poner por obra, hacer la voluntad de Dios. ¿Y usted sabe dónde está la voluntad de Dios? En la imaginación, en el pensamiento. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En la iglesia, cuando voy a la iglesia.
Mire, hermano, la voluntad de Dios está escrita y descrita en su palabra bendita, en el libro santo. Quiere decir que nuestro primer recurso para nosotros probar los espíritus es el Espíritu de Dios. Usando este segundo recurso, la palabra de Dios, que a fin de cuentas la inspiró el mismo Espíritu Santo y nos las entregó a nosotros y Él nos las enseña. Jesús también dijo que el Espíritu cuando viniera, dice, Él les va a enseñar todas las cosas. Y escuche bien, para los que tienen memoria mala, que me dicen, no, yo no me puedo aprender todo eso. Escuche bien, esto es un milagro que va a ocurrir en usted. Porque dijo el Señor Jesús, hablando del Espíritu Santo, y Él os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Usted quiere un milagro en esa memoria? Oiga, el Espíritu Santo lo opera. Y lo opera ahora en usted, en el nombre de Jesús. Basta con que usted lo anhele, que usted lo quiera. Sí, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero memorizar esa palabra. Yo quiero que se me meta por dentro. Yo quiero tenerla en la mente y que de la mente me baje al corazón, que del corazón se riegue por todo el cuerpo y que después se salga, que brote como una fuente de agua que salte para vida eterna. El Espíritu Santo, por la palabra de Dios, es lo que nosotros necesitamos para nosotros probar los espíritus, a ver si son de Dios. Qué cosa maravillosa, ¿verdad, hermano? El solo hecho de saberlo ya abre la puerta para que usted sepa qué es lo que tiene que pedir. Para que usted entienda qué es lo que hace falta. Y de hecho no es qué es quién es el que hace falta. Sino probad los espíritus a ver si son de Dios. ¿Cómo trabaja esto? Ahí mismo en Primera de Juan, escúcheme bien, si va conmigo al capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, el verso 26 y el verso 27. Mire cómo trabaja la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Primera de Juan, ahí mismo donde estábamos en el capítulo 4, ahora vaya conmigo al capítulo 2, versos 26 y 27. Escuche bien, hermano, que es que Dios es tan maravilloso. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Estoy escribiendo esto porque hay gente engañosa por ahí. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, oiga esto, permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, según esa unción te ha enseñado, permaneced en Él. ¡Uy! ¡Qué cosa gloriosa! ¿Qué es que ese Espíritu de Dios? Y ahí se cumple la palabra que había dicho Jesús. Él te va a enseñar todas las cosas. Porque esa unción, esa presencia de Él dentro de ti es el que te va a llevar de la mano y eso permanece. Y no solamente permanece en ti, sino a lo que te lleva es a permanecer en Él, a no salirte de Él. Ese es el Espíritu operando en nosotros. Y la palabra de los 4 pasajes que le mencioné, vaya conmigo, Hebreos, capítulo 4, verso 12 y verso 13. Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, eficiente, y más cortante que toda espada de 2 filos. Oiga qué poder tiene esa palabra. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, oiga, la palabra discierne, descubre, revela los pensamientos y las intenciones del corazón. No solamente del suyo, sino del otro también. La palabra de Dios nos revela cuál es el pensamiento y cuál es la intención del corazón de un mensajero, si viene de Dios o no viene de Dios. Y escuche bien, que el verso 13 es una maravilla. Y no hay cosa creada
Y cuando dice cosa creada, incluye a la gente también. Que no sea manifiesta, que no sea revelada en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios, delante del conocimiento de la palabra de Dios. No hay cosa creada que usted no pueda entender. Porque ese conocimiento nos va a revelar a nosotros toda cosa creada. Y entonces dice más, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe lo que está diciendo? Que en el verso 12 dice, porque la palabra de Dios es. Y en el verso 13 nos dice quién es. Los ojos de aquel, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted ve las cosas y entiende las cosas como Dios las ve y como Dios las entiende. ¿Qué clase de poder maravilloso, sobrenatural, divino en la palabra de Dios? ¿Por qué usted cree que el diablo se ha empeñado tanto toda su vida de creyente en llevarlo a otras cosas? En entretenerlo con otras cosas. Que la escritura en estos días lo que se ha vuelto es un somnífero. Que basta con que usted abra la Biblia a los 5 minutos, y hay algunos que a los 3 o los 2 minutos ya le dio sueño, se le viraron los ojos, se le regaron las letras. Es que yo no puedo, algo me pasa. ¿Por qué usted cree que Satanás, si ha puesto algo, o si se ha propuesto algo, es distraerlo a usted de la palabra de Dios y robarle la fe en la palabra bendita y poderosa? Es que él sabe que en el momento en que usted descubra ese caudal de poder y de conocimiento, enseñado por el mismo Espíritu Santo dentro de esa palabra divina, él sabe que ya perdió terreno. Él sabe que ya perdió autoridad. Él sabe que ya perdió con usted. Así que tenemos 2 recursos maravillosos. El Espíritu Santo de Dios por medio de la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios y enseñada por el Espíritu Santo de Dios, con ese poder revelador del Espíritu Santo de Dios. Maravilloso, hermano. No crea a todo lo que oye, sino prueba los espíritus a ver si son de Dios. Ya tenemos las herramientas. Entonces dice la razón por la que está diciendo esto. Vaya conmigo de nuevo al capítulo 4, verso 1. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esa es la razón por la que dice, no le creas a todo. Pruébalo todo en el poder del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y aquí se cumple lo que yo le decía hace un rato. Que el verso comienza diciendo que no le creamos a todo espíritu. Pero al final del verso nos dice dónde, sobre quién están esos espíritus. Y dice falsos profetas. Y falsos profetas son falsas personas profetizando por ahí. O personas profetizando falsamente. Y entonces aquí es que nosotros podemos entender que detrás de cada mensaje hay una influencia espiritual, sea de Dios o no lo sea. En el caso del falso profeta, obviamente la influencia espiritual no es divina, es diabólica, satánica. Pero eso no quiere decir que usted lo va a ver o lo va a oír y usted va a decir, uy, eso es el diablo hablando. Usted va a poder hacer eso cuando el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios, le dé la revelación divina para usted verlo como Dios lo ve. Si eso no está presente, usted puede escuchar eso y decir, uy, qué lindo Dios habló. Óigame bien,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y hay algo interesante, que es un profeta para empezar. Un profeta es un portavoz, un mensajero inspirado. ¿Inspirado por quién? Si el profeta es Dios el que lo inspira, es Dios el que pone la palabra en boca del mensajero, pero si no es de Dios, es otro espíritu. Ese espíritu tiene nombre, se llama espíritu de error. Y le permite a la persona tener una experiencia espiritual, porque es una influencia espiritual. Y en esa experiencia tiene un sueño, una revelación o recibe un mensaje. La persona sin Dios o sin conocimiento del verdadero Dios entiende que es Dios el que está hablando y se va y dispara el mensaje junto con el testimonio. ¿Y cuánta gente los siguen? Es fácil engañar. Es sumamente fácil engañar. Solo hay que tener ignorancia. Eso es todo lo que hay que tener. ¿Ignorancia de qué? De la palabra de Dios y el Dios de la palabra. Y usted va a escuchar un mensaje y de momento dice, wow, qué cosa tremenda. Hay falsos profetas por el mundo. Entonces, la pregunta es, ya que tenemos toda esta información, entonces, ¿cómo los probamos? Ya sabemos que es por el Espíritu de Dios. Ya sabemos que es por la palabra de Dios. Pues entonces quiere decir que si ahora, yo que estoy hablando con usted, porque usted sabe que esos falsos profetas, le decía de uno hace un rato que ya tiene 5 millones de views. Para yo llegar a 500, hermanos, tengo que dejar el alma. Tengo que dejar la garganta. Tengo que dejar la rodilla. Tengo que perder 10 años de vida en el temor de Dios. Porque uno lo que quiere es que sea Dios el que hable y Dios el que ministre. Eso es para llegar a 500. Y esta gente con una mentira, hermano, llegan a 5 millones como si nada. Quiere decir que si yo me parara aquí y le dijera, en vez de decirle yo soy el pastor de la iglesia de Dios, veré en Riverview, le dijera aquí delante de ustedes, el apóstol, pastor y profeta Raúl Alvarado, trayéndole un mensaje espiritual de profundidad trascendental que va a cambiar su vida, especialmente tu presente y tu futuro. Está atento, que esta palabra es para ti. Si yo empezara con un show como ese, hermano, yo estoy seguro que habría gente que hasta se le paraban los pelos nada más que oír eso. Igual así como mi hermano más, y si se le pararon los pelos, porque usted tiene pelitos, si no, no se le paraban los pelos. Porque eso no es dos hablando, eso es gente adulando, buscando atención, eso es un espectáculo. Y el mismo diablo está detrás de todo eso, hermano. ¿Cómo? Vamos a meternos, hermano, en descubrir estas cosas. Y escucha cómo lo vamos a descubrir. La palabra de Dios. Ya estamos en la presencia del Espíritu Santo. Es el que nos une a nosotros. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Y en ese libro bendito, 5º libro de la palabra del Señor, Deuteronomio capítulo 18, vaya conmigo al verso 20. Verso 20. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 20 al verso 22. Escuche bien, que ahora usted va a recibir sabiduría para usted saber cómo identificar un profeta falso de un profeta verdadero. Esto es una maravilla, hermano. Verso 20, Deuteronomio 18, 20. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare
en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Dos cosas. Si habló diciendo que yo dije y yo no lo mandé, que muera. Pero si habló diciendo que yo dije y lo que está es hablando en nombre de dioses ajenos, que muera. Escuche bien, verso 21. Y si dijeres en tu corazón, oiga la pregunta, esto viene de mucho tiempo. ¿Cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? O sea, ¿cómo vamos a saber si no fue Dios? Oiga, aquí hay sabiduría. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hay personas allá que se desinflaron. Ah, pero eso lo sabe cualquiera. No, eso no lo sabe cualquiera. Hay sectas de error, como los testigos de Jehová, por mencionar una, sin dejar atrás los mormones, que han profetizado pública y falsamente por décadas, puedo decir hasta por siglos, desde que se fundaron en el siglo XIX. Y aún siendo público el hecho de que lo que profetizaron no se cumplió, que era falso, hoy en día tiene más seguidores que los que jamás tuvieron. ¿Qué quiere decir eso? Que eso no es algo que cualquiera sabe. Eso viene por el conocimiento de Dios. Si el profeta habla en nombre del Señor y no se cumple lo que dijo, Dios no habló. Porque si Dios habla, se cumple. Si Dios habla, va a ocurrir. Si Dios habla, es verdad. Dios no es un juego de pelota, que de 3 pegué 2. No. Dios es de 3. Dios habla 10 veces y 10 veces se va a cumplir. Dios es Dios y no miente, no se equivoca y no falla. Con todo y eso puede que alguien piense, bueno, pero eso es como que es sentido común. Con todo y sentido común o la falta de él, hay falsos profetas caminando por ahí que se sabe que lo que han dicho son mentiras, no se ha cumplido y la gente lo sigue. ¿Cuánta ignorancia hay que tener? ¿Cuán fuerte es la influencia espiritual maligna tanto sobre el falso profeta como sus seguidores, para que aún viendo la mentira, la sigan? Esa es una forma. Habló en nombre del Señor, no se cumplió, es falso. Pero vamos a ver otra, hermano, porque este es el caso de que no se cumple. Habló y no se cumplió. Oiga, pero déjeme hacer una pregunta, porque ¿y si se cumple? Porque entonces, si no se cumple, Dios no habló. Entonces, por deducción simple, si se cumple, pues entonces fue Dios. Para esto también la Escritura tiene respuesta. Porque usted sabe que estamos hablando de que esta gente hablan bajo influencias espirituales, que son sobrenaturales y poderosas. Si va conmigo al capítulo 13, ahí mismo, Deuteronomio, capítulo 13. Deuteronomio, capítulo 13. Si está conmigo ahí, verso 1 al verso 6. Deuteronomio, capítulo 13, verso 1 al verso 6. Bueno, y si se cumple lo que ese mensajero habló. ¿Ah? Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios. Oiga esto, te anunció una señal. Viene tal cosa, va a ocurrir esto.
Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Oiga bien, que aquí no está, es que la palabra de Dios, la palabra de Dios es lo que es, hermano. Dice, aparece un profeta, un soñador, y te anuncia algo que sí pasó. Oiga bien. Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ahora escucha bien. Alguien puede decir algo. Y eso que dijo se cumplió. Ah, pues Dios habló. No. Es que entonces tienes que examinar al mensajero y su mensaje. Si esa persona, y tú tienes que ver quién es, si esa persona que anunció algo y ese algo se cumplió, se va a convertir ahora en aquel a quien tú confías, porque oye, es que lo dijo y pasó. Entonces, lo que él diga luego, tú también lo vas a creer y lo vas a seguir. A donde él vaya, tú también te vas a meter. Y escúchame bien, y al Dios que él sirva, tú le vas a servir. Porque entonces, si es de Dios, te va a llevar a Dios. Si no es de Dios, te va a seducir para que tú creas en otras cosas. Para que tú sigas otras cosas. Para que confíes en otras cosas, en otros dioses. Si detrás del mensajero, y por eso es que tienes que probarlo, ¿quién es este? ¿De dónde viene? ¿Qué cree? ¿Qué predica? ¿Qué practica? Y tú ves que detrás del testimonio de la vida personal de él hay algo que no es de Dios, tampoco el mensaje, aunque se haya cumplido, lo es. Es una media verdad para guiarte a la mentira. Porque si lo que él dijo se cumplió, mira, se cumplió, entonces es verdad lo que ese hombre dice. Todo lo demás se lo vas a creer. Y lo que ese diga, tú vas a hacer. Escucha bien. Y dice que Dios te está probando. ¿Y sabes para qué? Dice aquí, para ver, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Sabes cómo Dios sabe que tú le amas? Te lo voy a decir con los mismos puntos que venimos hablando desde el principio. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Estás oyendo? El que ama a Dios guarda su palabra. El que ama a Dios no se va detrás de dioses ajenos. El que ama a Dios no sigue la mentira. El que ama a Dios va a amar la palabra de Dios. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra de Dios aquí nos está diciendo claramente, si alguien habla en mi nombre y la señal se cumple, pero te desvía de mí, se convierte él y su mensaje en una invitación a seguir dioses ajenos, no lo siga, no es mío, es del diablo. Verso 4 del capítulo 13 de Deuteronomio. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis
su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Uy, hermano, qué verso maravilloso. 6 puntos para nosotros los hombres. El 6 es el número de hombres. 6 puntos que nosotros tenemos que cumplir. Oiga bien, verso 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó del mundo, de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre del diablo, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios no te mandó que anduvieres. Así quitarás el mal de medio de ti. O sea que dice también que ese profeta debe ser muerto. Nosotros no vamos a matar a nadie. Pero ¿sabe qué vas a hacer? No le crea. No lo siga. Óigame bien. Voy a volver ahora a las 3 personas que mencioné y aquí termino el mensaje. Ya voy a terminar. El diácono argentino es un diácono católico. Y habla una sarta de sandeces, de mentiras, de locuras. Pero recuerda, es un diácono católico, que resulta ser que la misma iglesia católica dice que él no es diácono. Mitómano, lo llaman muchos. Es mentiroso compulsivo. Y tiene 5 millones de vistas, más de 5 millones. Hay que estar ciego espiritualmente para creer o seguir esa basura. Yo sé que de esos 5 millones muchos son para descubrir si es verdadero o no lo es. Y amén. Gloria a Dios por esa gente. Y vamos a seguir esas sandeces. Pero a todas estas, él hizo unas predicciones ahora para el fin de este año y el año que viene. Si no se cumplen, ya usted sabe que Dios no habló. Y si se cumplen, como es del diablo, tampoco Dios habló. Que el Señor los reprenda. Pero el segundo que le mencioné es un monje que en el 2013 estuvo en la Plaza de San Pedro en Roma. Allí estuvo de rodillas durante horas. Y aparece luego dando un mensaje profético y dice el coronavirus. Menciona directamente. Y la noticia sensacional era que este monje franciscano en el 2013 anunció, predijo, profetizó lo del coronavirus con nombre y apellido. Recién acaba de salir gente que examinó el video y se ve claramente detrás de él en una pared que dice Plaza de la Virgen, y eso no está en Roma, está en Venecia, en Valencia, España. Y el video es del 2020. Precisamente en el mes de marzo, luego que ya la pandemia había comenzado. Él no reclama haber profetizado en aquel tiempo, tampoco lo niega. Pero quien hizo esto creó un mensaje viral de una mentira. Y se me olvida el punto también de que él no es monje. La Iglesia Católica declaró que él es laico. Él es un miembro de la Iglesia Católica, pero se viste así, como monje franciscano. El señor dominicano que hizo su peregrinaje con la cruz de madera a través de varias ciudades en República Dominicana es católico. Y en estos días, porque cobró un auge tremendo con el hecho de que lo que él predijo o profetizó
en el 2019 la gente ve su cumplimiento en lo que está pasando ahora en el mundo entero y República Dominicana. Profetizó que él iba a poner esa cruz ahora, después de estar 3 días en un monte, se le volvió a revelar Dios para que hiciera la peregrinación y en la playa de Puerto Plata plantara la cruz, que el virus se va a acabar en República Dominicana y en el mundo. Oye bien, cristiano. Te estoy hablando a ti, cristiano, evangélico, pentecostal, bautista, luterano, lo que sea. Son 3 mensajeros, 3 profetas y 3 mensajes. Los 3 son católicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a desconvertir? ¿Vamos a apostatar de la fe? ¿Vamos a negar la verdad del evangelio de Dios? Acuérdate que Dios nos está probando. A ver si al que vamos a seguir es a Él. Porque si es así, estos mensajeros, si decidimos seguirlos y seguir sus patrañas y seguir sus mentiras y seguir sus profecías, aunque se haya cumplido algo, entonces lo que ellos creen lo vamos a creer nosotros también. Y esta gente cree en los ídolos. Oye, se cumple Deuteronomio 13. Si el mensaje se cumple, pero lo que te invita es a adorar, a seguir a dioses extraños. No lo creas. ¿Viste cómo la palabra de Dios nos lleva a nosotros a descubrir lo que es de Dios y lo que no lo es? Aunque se haya cumplido lo que hayan dicho. Y déjeme decirle que esto es para yo estar predicando aquí 14 horas. Pero ya le dije lo suficiente para que tanto usted y yo despertemos, hermano, a la realidad de lo que en verdad necesitamos. Que es ese poder del Espíritu Santo de Dios dándonos sabiduría, dándonos la potencia para entrar en su palabra y la sabiduría para retenerla, entenderla, practicarla y predicarla con poder. Y por eso vamos a orar ahora, que necesitamos estar protegidos. Porque muchos falsos profetas se han levantado por el mundo. Así que si tú quieres poder, con sabiduría, con conocimiento, experiencia genuina, verdadera con Dios, en la verdad de su palabra, que es la que liberta, únete conmigo en esta oración. Si estás escuchando y no eres de Cristo, no le has dado tu corazón al Señor, yo te invito ahora, que este poder es para ti, este conocimiento es para ti, esta verdad es para ti. Esa inquietud que tú siempre has tenido y que no has podido alcanzar de Dios, es Dios mismo que siempre te ha llevado de la mano para que hoy vengas a creer en Él y no te engañe el diablo con toda la basura que se está moviendo por ahí. Dios quiere entrar en tu mente y en tu corazón. Así que te invito a recibir al Señor, te invito a ser parte de la familia de Dios, te invito a convertirte en templo del Espíritu de Dios y portador de la palabra de poder en tu vida para guardarte, cuidarte, protegerte, bendecirte y ayudarte hasta que Cristo venga o vayamos a Él. Iglesia, abre los ojos, iglesia, que tenemos que estar apercibidos contra tanta falsedad y tanta basura que se está moviendo por ahí. Y hay poder, hay recursos. Dios nos dio el permiso para probarlo y los recursos para hacerlo y no fallar. Su Espíritu Santo y su palabra bendita. Así que vamos a orar. Únase conmigo en esta oración. Y es una oración de humillación. Porque el que lo vio para ver qué es lo que otros están viendo y poder determinar si es Dios o no es Dios, aleluya, gloria a Dios. Que Dios tiene su gente por ahí cuidando por el rebaño. Pero si has estado mirando estas cosas y diciendo, ay, mira qué tremendo y cómo se cumple. Y eres cristiano, cuidadito.
necesitamos el Espíritu de Dios y el poder de su palabra. Ora conmigo iglesia, ora conmigo iglesia. Padre bueno, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, reconociendo mi necesidad de ser fortalecido con poder en el ser interior por tu Espíritu Santo, para que Cristo habite por la fe en mi corazón. Ve repitiendo conmigo, a fin de que arraigado y cimentado en amor, sea plenamente capaz de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que yo sea lleno de toda la plenitud de Dios. Señor, y dice tu palabra. Siga conmigo en la oración. Siga conmigo en la oración. Que a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si hizo esta oración y le entregó su corazón a Cristo, déjenoslo saber en un comentario. Óigame bien, hermano. Esta oración es una oración bíblica. Está en Efesios capítulo 3. La busca luego, porque probablemente hubo muchas cosas en esta oración que usted no entendió. Efesios capítulo 3 del verso 14 en adelante. Aduéñese de esta oración y dése cuenta que esto era lo que Pablo pedía por la iglesia, para que el Señor les dé. Aleluya. Así que le damos gracias a Dios, hermano, porque usted ha estado con nosotros. Le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que Dios ha provisto para darnos a nosotros sabiduría. Sabiduría con poder, sabiduría con gracia, sabiduría en amor, que no es para señalar y condenar y criticar. Ahora, al hijo del diablo, usted le puede decir hijo del diablo. No es a todo el mundo, ¿verdad? Que se lo merezca. Pero esto es amor, sabiduría con amor. Así que le damos gracias a todos, hermanos, a todos los que nos han estado viendo, a los hermanos que han estado compartiendo nuevamente Puerto Rico. Mami, bendición, después te llamo. Y le damos gracias. Iglesia de Dios Berea de Riverview, los amamos a todos. Aquí estamos orando por ustedes, estamos orando por todos nuestros hermanos. Los extrañamos tremendamente y esperamos el momento en que nos podamos volver a reunir. A los que nos están escuchando en toda la nación, Rubén Vázquez allá en Texas, hermano mío, amado, abrazos para toda la familia, tus hijos, tu esposa, todos. Y los hermanos que se conectan contigo. Así que, hermanos míos, Dios les bendiga a todos. Reciba esta bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me los bendiga a todos. Dios les guarde, mis amados. Amén.